La consorte noble Yu fue al jardín imperial. Se está reuniendo en secreto con el príncipe Duan. Dan, ¿qué ordenas? No tengo ninguna orden. ¿No te importa? Sé que te gusta, pero ella es quien duerme a tu lado. Si llega a tener otras intenciones, sería demasiado peligroso. ¿Has pensado que, desde su punto de vista, elegir al príncipe Duan sí es lo más seguro? ¿Por qué? ¿No se supone que ya conoces el plan del príncipe Duan? Saberlo no significa tenerlo asegurado. Es normal que ella quiera sobrevivir. Dan, ¿de verdad es tan importante? No deberías dejar que los sentimientos te cieguen. Ella es mi salvavidas. ¿Y Xiaodan? Él no lo haría. ¿Por qué? Porque incluso yo estoy dudando si debería aliarme con él. Pero él siempre me ha elegido sin titubear. Eres la persona más valiente y más impresionante que he conocido. Saldrás ganando al final y te abrirás paso hasta un mundo más limpio y justo. Así que apoyaré cualquier decisión que tomes, incluso si decides dejarme. ¡Su Alteza! La consorte noble Yu tiene un asunto urgente que tratar con su majestad. Nadie puede interrumpir. Bueno, sí. Su Alteza, como puede ver, será mejor que regrese por ahora. ¡Señor Dan! ¡Señor Dan! ¿Qué haces aquí? El príncipe Duan sí tiene algo raro. ¿Por qué dices eso? El libro de Shuyao describe su plan con tanto detalle. Si Xiahou de verdad estuviera por encima de todo, ¿cómo habría terminado este libro en nuestras manos? Y si lo hizo a propósito para que lo encontráramos, ¿qué ganaría él con eso? Si quisiera derrotarte, lo más fácil sería que no supiéramos nada. Además, si supiera que vine de otro mundo, ¿por qué no me lo preguntó de frente? Y en cambio me estuvo tanteando una y otra vez. Hoy me reuní con él. Cuando dije que ni siquiera éramos de la misma especie ni del mismo mundo, él dudó por un instante. ¿Y eso qué significa? Significa que esa iniciativa suya quizás solo se deba a que de alguna manera notó algo raro en nosotros. A sus ojos, somos como semidioses, que pueden ver el futuro, como teniendo el tercer ojo. Además, él cree que nosotros tres somos iguales. ¿Tú? ¿Yo? ¿Y Xie-Yonger? Así que no confía en Xie-Yonger. No confiará en ti ni en mí. Entonces, sigue siendo un personaje ficticio. Aún tengo que pensar en algo para ponerlo a prueba. Por cierto, ¿no deberíamos apurarnos en encontrar a esos estudiantes? ¿De qué te ríes? ¿Me acabas de contar sobre tu encuentro? ¿Con él así? Te conté tantas cosas importantes y tu atención está en eso. Lo escuché todo. Pero creo que lo más importante es... ¿Vamos a comer hot pot? Está bien, me equivoqué. Vamos. Pero hasta ahora no nos ha dicho... ¿Cuál es su nombre? Aquí viene. Por fin llega el clímax de esta escena. Mi humilde apellido es Xiahou.
¿Con tal elocuencia no será el príncipe? Lo lamento, señor Du. Mi nombre es simplemente Dan. En cuanto a esta persona, es precisamente de quien todos hablaban. La consorte seductora, Yu Wanin. Saludos, distinguidos eruditos. Yo, Wang Zhao, me postro ante su majestad. Yo, Zhang Doye. Perla, Saludo, su me majestad. postro ante su majestad. Arrodíllate, hazlo. ¿Por qué me jalas? Antes de arrodillarme, deberán... Por lo tanto, deben saber que las promesas que acabo de hacer no son simples palabrerías al azar. Por supuesto, también sé que con mis palabras solamente es difícil hacer que sus leales corazones se vuelvan hacia mí en un día, pero debo intentarlo. En el futuro, cuando entren a la corte, serán vigilados por la emperatriz y la facción del príncipe, ya sea para incorporarlos, utilizarlos o atacarlos. Cuando llegue ese día, solo espero que no olviden las palabras sinceras y las aspiraciones que compartimos hoy en este barco. Manténganse firmes y sean la columna de Xia. Claramente es un discurso diseñado para reclutar estudiantes. Pero ¿por qué después de escucharlo tengo tantas ganas de llorar? ¡Shuyao! ¡Levántate! Tu final en el libro no era así. Todavía te queda una venganza pendiente. Eres tan joven. Seguro que aún tienes muchas cosas que quieres hacer. En el libro tu final era estar por debajo de uno solo y por encima de todos los demás con riqueza y en paz. Entregar la vida a un soberano digno y morir por la patria. Amo esta tierra. Y quiero hacer algo por su gente. Si de verdad es así, entonces mi sueño de juventud se cumplirá. Su majestad. En lo que me queda de vida podré ver a Xia en paz, con años de buenas cosechas. ¡Estos seguros son del príncipe! ¡Consorte seductora! Si hablamos de maldad, yo no le llego ni a los talones. Aunque de verdad fuera un dios, jamás me rendiré. ¡A por él! Ven, dame la mano. ¿Qué esperas? ¡Rápido! Señor Zeng, ya pasó. Comparado con ellos, no me duele. ¿Te acuerdas?
aquel día en el pabellón de la luna, Dushan dijo que sería su última vez presentándose a los exámenes imperiales. Su poema recién empezaba a circular en la capital. Justo cuando por fin veía una esperanza, le tocó este final. Míralo de otra manera. Sacrificar a uno para que los demás vivan. A veces no queda otra. Xiahou Po. Ya sea que lo hubiera previsto o que nos hubiera rastreado hasta aquí. Vino a matar gente y lo hizo delante de mí. Lo que quería era intimidarme a mí, el emperador que se atrevió a resistirse. Todavía me preguntaba qué pasado tan miserable le habían puesto en esta historia. Pensé que por la corrupción de la corte quería arrebatar el trono, pero los quiso matar. Eran futuros pilares del reino, gente que iba a sostener Xia, la última esperanza para mantenerlo en pie. Si él es un personaje ficticio, entonces está masacrando a inocentes. Y si viene de un nivel superior, sabiendo perfectamente quiénes son, y aún así los mandó a matar, entonces lo hizo por su propio futuro como caudillo. En plena sequía condenó a muerte a incontables personas. Yo, Guanyin, jamás lo permitiré. Si me llaman consorte seductora, entonces que lo vean. ¿Estás pensando en lo de hoy? Después de calmarme, estoy aún más segura. ¿Segura de qué? El príncipe Duan es sin dudas un personaje ficticio. ¿Por qué? La montaña y el lago están muy lejos entre sí, y tiene fuerzas limitadas. Si tuviera una perspectiva omnisciente y supiera que estábamos en el lago, ¿por qué envió a la mayoría de sus fuerzas a la montaña? Tampoco estaba lleno de confianza. Exacto. Además, los que nos emboscaron en el lago del Este no eran muchos. Obviamente no estaban bien preparados. De lo contrario, no habríamos perdido solo a un estudiante. De acuerdo. Además, en el lago Este, claramente no conocían el poder de combate del señor Bei. Como comentaste, mataron frente a nosotros para intimidarnos. No tendrían motivo para perder. No creo que hasta la derrota estuviera calculada. Entonces, podemos asegurar que el príncipe Duan no es una existencia de nivel superior al nuestro. Se delató a sí mismo. Ay, no. ¿Qué pasa? No seré el único que se delató. ¿Quién más se delató? Aunque tu grito fue apasionante, puede que te hayas delatado ante él. ¿Solo eso? ¿Cómo que solo eso? Tu seguridad personal es de máxima prioridad. ¿Puedes irte? ¿Ah? ¿Olvidaste que caíste en desgracia? Sí está por llegar. Vete. Sí. Me voy. Espera. La herida de tu mano. ¿Cómo la explicarás? ¡Su Majestad, tenga piedad! Agradable, pero se ve un poco simple y algo modesto. Su Excelencia, mire, ¿le gustan las orquídeas? Orquídeas de valle solitario con un carácter extraordinario. Las orquídeas sí son elegantes, pero hay que considerar su simbolismo. Después de todo, se colocarán en el Palacio Imperial y deben transmitir grandeza y majestuosidad. Sí. Sí,
La vida de un talento vale apenas un ramo de flores silvestres, pero para complacer a los poderosos hay que esforzarse y desperdiciar muchos recursos del pueblo. Consorte Xie, ¿qué has preparado tú? Su Excelencia, he preparado peonias. ¿Peonias? Eso es demasiado común, ¿verdad? Dama, tienes razón. Aunque esta flor es común, el banquete de las flores solo se organiza una vez al año. Representa el honor de Su Excelencia. Su Excelencia tiene razón. No solo es el valor, sino también el simbolismo. Y no puede ser muy modesto. Hermosa peonia. Tienes una inflorescencia abundante. Tu belleza cautivadora brilla sola. Peonia. Las fragancias se concentran desplegando toda la magnificencia de una era próspera. Aunque se diga que eres delicada, tu gentileza es como la brisa primaveral. Aunque se alabe tu riqueza y fragancia, ¿acaso se sabe que también has pasado por la pobreza? Cuando la nieve fría cubre la tierra, tú guardas en secreto miles.